Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de GBM que titulamos México frente a los nuevos aranceles, retos y oportunidades en la relación con Estados Unidos. Yo soy Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, y hoy tengo el gusto de platicar con Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation y presidente del North Capital Forum. Enrique, como ya lo conocen, cuenta con una trayectoria destacada en el fortalecimiento de la relación bilateral, tanto desde el sector público como desde la sociedad civil. Es una de las voces, yo diría, más reconocidas en temas de competitividad y desarrollo económico en América del Norte. Bienvenido, Enrique. Enrique, qué gusto tenerte por acá otra vez. No, hombre, gracias Miriam. Al contrario, a GBM por invitarme siempre a estos. Creo que ya es como la tercera que nos echamos y siempre me divierto mucho. Sí, es bien interesante recibir las preguntas de quienes nos escuchan para ti, que siempre son bien interesantes. Les recuerdo justo que vamos a estar tomando sus preguntas a lo largo del webinar, así que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el icono que tiene en la pantalla de Zoom. Ahora sí, antes de entrar de lleno a la conversación, me gustaría que todos tengamos claro el contexto y el momento que estamos viviendo en materia comercial entre México y Estados Unidos, porque como saben, pues han pasado muchas cosas en las últimas semanas. Para ello, me gustaría compartirles un slide muy rápido, como les comento, nada más para dar una pequeña introducción. Enrique, ¿me puedes decir si lo ves en pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, pues como saben, desde hace meses Estados Unidos ha venido ajustando su política arancelaria, aumentando pues de manera importante los impuestos a la importación de productos de distintos países, como pueden ver en nuestra primera gráfica. Esto forma parte de una estrategia más amplia, de acuerdo con Estados Unidos, para proteger su industria, reubicar cadenas de suministro, recaudar también recursos para las finanzas públicas y reforzar el cumplimiento del TIMEC, entre otras cosas, ¿no? El 1 de agosto estaba marcado como una fecha crítica prácticamente para todo el mundo, porque vencía el periodo de negociación que Estados Unidos había planteado con la mayoría de los países para llegar a un acuerdo o bien enfrentar tarifas más altas. Específicamente para México, ese día debía entrar en vigor un aumento del 25% que tenemos hoy en día al 30% en los aranceles para las exportaciones que no cumplen con las reglas de origen del TIMEC. Sin embargo, a partir de una llamada directa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, México consiguió algo que, desde mi punto de vista, ningún otro socio comercial logró, que fue una prórroga de 90 días, manteniendo sus aranceles efectivos en un rango competitivo comparado con otros países, ¿no? Aquí hay que recordar, como pueden ver en la tabla que les estoy poniendo en el slide, que además del 25% que tiene México para aquellas exportaciones que no cumplen con el TEMEC, esto es el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que se calculan son más o menos el 20% del total, México también enfrenta, como otros países, aranceles del 50% para metales como es el acero, el aluminio y el cobre, y otros adicionales también para el sector automotriz. Entonces, tomando en cuenta el monto de las exportaciones de cada uno de estos productos y el arancel que les toca, se calcula que el arancel efectivo que está pagando México hoy en día está entre el 5 y el 8%, como pueden ver aquí en la gráfica y también en la tabla. Esto es importante porque mientras países como India, Vietnam o Bangladesh están enfrentando tarifas de entre el 19 y el 25%, o incluso Canadá, que también es parte del TEMEC, tiene ahora un 35% en productos que no van conforme al tratado, ¿no? Entonces, México sigue siendo el proveedor con la tasa más baja para el mercado estadounidense. Esto nos da una ventaja competitiva clara, especialmente en sectores donde los países asiáticos habían ganado terreno, ¿no? Pero pues claramente es importante mencionar que esta es una victoria temporal. La extensión dura solo 3 meses, lo que nos lleva prácticamente hasta el arranque de la revisión formal del TIMEC, que está programada para iniciarse, según algunas fuentes, a finales de este año. Y es muy probable que ambas negociaciones, la de los aranceles y la del propio acuerdo comercial, pues se crucen, ¿no? Entonces, con esto como contexto, para que ya esté un poco más claro todo lo que ha pasado en las últimas semanas, me gustaría ahora sí, Enrique, perdón, déjame quitar esto, empezar preguntándote, ¿qué factores crees que fueron determinantes justo para que México obtuviera esta prórroga única frente a otros socios comerciales?
¿Y cómo describirías el momento actual de la relación comercial México-Estados Unidos después de estos nuevos aranceles? Mil gracias, Miriam, otra vez. Y a ver, entrando de lleno a estas dos preguntas, me voy primero por la segunda, ¿no? Y creo que ahí está esta pregunta de, bueno, salimos, ¿ganamos o no ganamos? ¿No? O sea, México está bien o perdimos en esta última, digamos, ronda de negociaciones hacia finales de julio, principios de agosto, esa fecha fatal del 1 de agosto. Bueno, a ver, definitivamente frente al contexto que tenemos, y tú ya pusiste esta gráfica con todos los aranceles efectivos para los demás países, pues creo que sí, México sale ganando, digamos, al menos en este periodo de los 90 días. Me parece que cerca del 80% es bien difícil, bien difícil medir, pero cerca del 80%, porque hay muchos asegúnes en el tema de CBP y de cómo se contabilizan los aranceles en Estados Unidos, pero cerca del 80% de lo que México hoy exporta a Estados Unidos va con tasa cero, porque está dentro del tratado del TEMEC, digamos, o del USMCA. Entonces, tomando en cuenta que México todavía tiene el 80% con tasa cero y comparando eso frente a todos los demás países, pues México sí está en una posición privilegiada. Pero como tú decías, pues es una posición privilegiada todavía temporal. Ahora, ¿por qué Estados Unidos decide que México tenga esa posición todavía privilegiada? ¿Por qué le decide dar 90 días todavía de extensión y de renegociación? Obviamente es claramente un ejercicio de renegociación, Miriam, o de revisión, como le querramos llamar. Creo que ya no hay mucha la diferencia entre revisión y renegociación. Eh, y creo que Estados Unidos sabe que en esos 90 días puede obtener algo a cambio, si no, no lo haría, ¿no? Y ese quizá es el leverage de México. A lo mejor con otros países ya no puede recibir nada, mucho más a cambio. A Japón ya le sacó inversión, temas de transshipment con China, ya le sacó temas tecnológicos, ya tiene una tasa positiva para Estados Unidos en cuanto a aranceles. Lo mismo con India, lo mismo con Reino Unido, lo mismo con... Pero con México todavía hay temas en los que Estados Unidos está seguro que puede tener unas victorias. Y eso creo que es muy buena ventaja para México. Ahora, lo malo de eso es que los temas con México son temas bien complejos. Son temas, algunos de ellos que incluso involucran temas de cambios constitucionales o de cambios regulatorios. Cuando hablamos de estas barreras no arancelarias, pues que es una lista pública de USTR, pues podemos revisar que muchas de ellas tienen que ver con cambios internos regulatorios y que pudieran llevar mucho tiempo. Pues no quiere decir que va a ser, que México va a poder dar eso a Estados Unidos en ese marco de 90 días. Hay otros temas como el tema de seguridad. Me parece que bueno, mucho ha sonado que va a haber un acuerdo en materia de seguridad pronto, bilateral, en donde se va a reforzar muchísimo la cooperación, que se van a establecer cierto marco normativo de trabajo entre las diferentes agencias, y eso sería, a mi punto de vista, vaya, un ganar-ganar para los dos países, pero sí en esta retórica de Donald Trump de cambiar por completo, y eso hay que tenerlo bien claro. Donald Trump, una de las cosas que quiere es, y podríamos poner el ejemplo de lo que sucedió hoy con el Distrito de Columbia aquí en Washington o aquí en Estados Unidos, pero sí quiere que al menos en la percepción es todo cambió, ¿no? O sea, es una nueva relación entre México y Estados Unidos. Y en muchos aspectos sí lo es. El otro tema es el migratorio, que Estados Unidos ha obtenido un win bastante grande, que yo creo que si analizamos en las ciudades fronterizas de México, en temas de costos para México, etcétera, también en temas de seguridad, México también ha ganado con esta administración mucho más eficiente y efectiva de los flujos migratorios del sur al norte, pasando por México, y en esos flujos México también ha salido ganando.
Entonces, esos me parece que son también factores que influyen en por qué de la decisión de los 90 días. El último factor, que también es multifactorial, es, yo sí creo que la presidenta Sheinbaum ha sido estratégica y eficiente en su negociación por muchas razones. Tiene un nivel de popularidad en México grande, al menos anda rondando entre el 78% y el 82%, de acuerdo a diferentes análisis. Eso Donald Trump lo respeta mucho. La presidenta no ha estado en una situación de riesgo persona a persona con Donald Trump, como sí lo han estado al menos los 20 presidentes y primeros ministros líderes de los países más importantes. La presidenta Sheinbaum y la presidencia mexicana lo han mantenido por teléfono. Se iba a dar aquella reunión del G7, no se dio. Al parecer fue bueno que no se haya dado, pero esas llamadas, el propio presidente Donald Trump ha insistido y lo ha dicho varias veces públicamente que con la presidenta Sheinbaum es con quien más ha hablado uno a uno por teléfono. La presidenta me parece que ha sido muy estratégica en darle ciertas victorias a Donald Trump, como el tema migratorio. Al comunicarse con él ha sido muy estratégica también. Los equipos a nivel político, hay una muy buena química, digamos, a nivel político. Vamos a ver si a nivel técnico también, esa es la siguiente etapa. Esos factores han ayudado, ¿no? También la semana pasada se hacía un análisis pues, de político, de Bloomberg, de otros, un poco resaltando la eficiencia de la presidenta Sheinbaum en esto. Hay un tema, por ejemplo, la presidenta no menciona a China, ¿no? O sea, yo creo que muy pocas veces al inicio de su mandato, recientemente, es muy difícil que ella hable de China y creo que es muy positivo, o sea, frente al lenguaje y a la narrativa de Estados Unidos, creo que eso lo ha hecho ella muy bien. Eh, y no ha confrontado. Evidentemente hemos visto que cualquier líder que confronta, cualquier líder que trata de imponer medidas retaliatorias, y creo que el mejor caso es Canadá, pues cae de la aprobación del presidente Donald Trump y caen en una espiral negativa, eh, pues eso, muy negativa. Yo creo que, Miriam, siempre hay que recordarnos en México que el comercio de México representado por el PIB de México es más del 60%. Somos un país que es una plataforma de inversión exportadora, manufacturera, etcétera, etcétera. Para Estados Unidos es menos del 15% de su GDP lo que representa el comercio. Entonces, para nosotros es mucho más importante, para Estados Unidos es menos importante. Estados Unidos ahorita tiene abiertas demasiadas puertas y cada día se abre una, como el tema de DC hoy, de aquí de Washington. Eh, y México, vaya, me parece que sí la atención está puesta en Estados Unidos. De acuerdo, y coincido contigo en el manejo del gobierno mexicano, ¿no? O sea, un poco como el local flavor que nosotros tenemos aquí cuando platicamos con clientes internacionales. Internacionales me refiero a Nueva York, Londres, otras partes de Europa, incluso Asia y demás. Reconocen el papel que ha hecho la presidenta de cara a Donald Trump, ¿no? Hace 6 meses en diciembre, 6, 7 meses, no se sabía cuál iba a ser la relación que iba a tener nuestra nueva presidenta con el nuevo presidente de Estados Unidos y ahora creo que eso lo ven como una palomita, ¿no? Check, parece que la relación va bien, parece que no han tenido confrontaciones, como bien lo mencionabas, con otros presidentes y eso es de reconocerse, ¿no? Em, Y ahí creo que la pregunta es cómo le sacamos más provecho a eso, Miriam, de ¿no? acuerdo. O sea, teniendo esta figura de la presidenta que es, al menos en la Casa Blanca, muy bien vista, ya hay cierto rapport, ya hay cierta, digamos, empatía y hay buena relación. ¿Cómo le sacas provecho a eso? Y me parece que eso es algo que el gobierno mexicano se puede estar preguntando. Hemos visto a la presidenta cada vez más abierta a reunirse con empresas, por ejemplo, con CEOs. Me parece que la semana pasada vio a Larry Fink y estuvo con ejecutivos de Walmart
creo que eso sí le abona a la presidenta en este discurso de liderazgo, obviamente, pero también de que está buscando una apertura comercial, de que está buscando inversión, de que está abierta, evidentemente, a temas de capital privado, etcétera. Entonces, hay que ver cómo más se le puede sacar provecho a esa figura presidencial, ¿no? De acuerdo. Y justo en línea con esto, yo comentaba al inicio que esta revisión, o como bien dices, renegociación del tratado, las negociaciones formales, digamos, están programadas, de acuerdo con lo que ha mencionado Marcelo Ebrard, algunas personas de USTR y demás, posiblemente para iniciar a finales de este año, ¿no? Y eso podría coincidir con las negociaciones, con estas negociaciones arancelarias, ¿no? Con este vencimiento de 90 días. Mi pregunta hacia ti sería, ¿podría esta coincidencia ser una oportunidad para replantear temas clave? ¿O más bien tú crees que es un riesgo de que se mezcle todo en una negociación y que entonces se vuelva mucho más complicada? Sí, a ver, yo creo que ya estamos en una renegociación. Si bien el USMCA, digamos que el timetable de la revisión formal del USMCA bajo los, digamos, estatutos tanto del gobierno canadiense, americano y mexicano, tiene sus fechas establecidas. A mí me parece que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que estar hablando de eso si ya estamos en una renegociación? O sea, ya el gobierno de Estados Unidos ya pidió cosas a México y a Canadá, eh, y en eso ya hay un ir y venir, ¿no? Ya hay propuestas de ida y de venida. Entonces, me parece que ya es una renegociación. Ahora, los americanos dicen que mucho de eso que están solicitando son cosas pues que México ya estaba comprometido en el pasado, incluso en el pasado acuerdo, ¿no? Y por eso estas medidas no arancelarias, ¿no? Estas barreras no arancelarias que México, no es que sean cosas nuevas, es que México tendría que haber ya estado cumpliendo, ¿no? Y esa es un poco la exigencia del gobierno americano, es decir, es que tú ya estabas comprometido a cumplir con esto. O tú estás cambiando algunas reglas, cambiaste algunas reglas como el tema de instituciones autónomas. Entonces, no es que te esté pidiendo algo nuevo, es que simplemente te estoy pidiendo que cumplas con lo que ya estaba comprometido. O sea, a lo mejor en ese caso no es que sea una renegociación, es simplemente pedirle a tu socio lo que ya se había comprometido. También en el caso de Estados Unidos se había comprometido bajo ciertas reglas, por ejemplo, el tema de reglas de origen, y pues no cumplió, se le dio la razón a México y a Canadá cuando hubo la disputa comercial, ¿no? Los tres países tenemos que cumplir con lo que habíamos pactado, ¿no? Esa es la primera. Eso es como que la regla del juego, y que ahora en este momento se nos va a exigir decir, a ver, si realmente somos buenos socios comerciales, pues vamos cumpliendo con lo que habíamos comprometido. Hacia adelante de otros temas, pues sí, yo creo que hay muchos temas. Hay temas que no eran parte del tratado, como el tema seguridad, migración y China, no eran parte, digamos, de la letra negra del tratado anterior. Yo creo que ahora, no sé si los tres, pero algunos de esos van a formar parte. Al menos creo que el tema China sí va a formar parte, o al menos de ciertos parámetros como reglas de origen, el transshipment, que no sé cómo se le llama, transbordo, si le queremos Triangulación, llamar, ¿no? Tal vez. Ujú. triangulación, digamos. Creo que esos factores Estados Unidos va a pedir mayores reglas en una renegociación. Eh, Vienen algunas consultas, Miriam, que eso también para mí detona un proceso de revisión al menos, ¿no? Eh, o sea, es el gobierno de Estados Unidos a través de USTR abriendo la puerta para que empresas pequeñas, medianas y grandes de los Estados Unidos, incluso empresas internacionales, decir, bueno, ¿qué te duele del USMCA o qué beneficio has obtenido del USMCA? Y ese proceso a mí me parece súper interesante, súper rico y de mucho provecho, porque ahí es donde vamos a ver pues grupos industriales,
ya sabes, todas las diferentes industrias, la pequeña empresa de algún estado que a lo mejor ha sufrido o ha sido muy beneficiado por el tratado. Y ahí es donde USTR también puede valorar eh, pues lo que tiene en este tratado, que yo creo que es sumamente positivo, ¿no? Oye, de esto que mencionabas, me gustaría regresarme un poquito a dos temas, empezando con el de las barreras no arancelarias. Y nada más para dar un poquito de contexto, justo en este nuevo acuerdo de la pausa de los 90 días, Trump mencionó en su post que hizo en su red social que México también se había comprometido a trabajar en la eliminación de las barreras no arancelarias que comentabas, ¿no? Entonces de ahí es donde sale este tema. Y mi pregunta sería, mencionaste justo eliminación de algunas instituciones, por ejemplo, pero dentro de estas barreras no arancelarias, ¿cuáles crees que son las más urgentes que México debería de atender para evitar represalias por parte de Estados Unidos? O sea, ¿tienes como alguna lista de 5 o 6 barreras no arancelarias? Porque se habla mucho, pero creo que la gente no alcanzamos a entender cuáles son específicamente y cuáles crees tú que son las más urgentes de atender. Sí. A ver, creo que hay algunas y no me voy a entrar a la parte muy técnica porque además no soy tan técnico en eso, Ujú. pero lo que entiendo en Estados Unidos, aquí en Washington, las que más les duelen, tiene que ver, por ejemplo, con el tema agrícola. Hay algunos temas agrícolas todavía en México y probablemente lo que hemos escuchado mucho sobre el maíz, por ejemplo, maíz transgénico en México, eso pudiera estar doliendo mucho a Estados Unidos. El tema de propiedad intelectual, Miriam, no sé si es lo más grande por volumen, pero sí en donde muchas empresas en Estados Unidos han señalado en Washington temas de propiedad intelectual con México. Tiene que ver desde piratería, que ingresa o accesa, ya no solamente como lo veíamos antes en los CDs o películas y cosas, sino también en streaming, en contenido digital, y eso duele mucho y duele mucho a empresas pues muy vocales, digamos, ¿no? Y que tienen mucho cabildeo en Washington. Eh, Me parece que el tema energético también Estados Unidos lo ve como una barrera no arancelaria. Y luego hay casos muy específicos, sin decir nombres de empresas, que han enfrentado ciertos juicios en México, que han enfrentado ciertos cambios regulatorios que les han afectado muy fuertemente. Hay una empresa en Quintana Roo, por ejemplo, que ha sido un caso muy mediático, porque es una empresa pública en los Estados Unidos, muy grande, y que están con nombre y apellido en esos casos, ¿no? Entonces, no sé si sean, al menos te estoy mencionando las que se escucha mucho en Washington. La lista es pública, creo que son 54 medidas, digamos, que Estados Unidos a través de USTR identifica. USTR es un ejercicio que hace todos los años, identifica barreras no arancelarias para todo el mundo, o sea, no es que sea solamente un caso para México, y creo que es un documento de 1000 páginas, Eso es si no importante, estoy ¿no? equivocado o más, Ujú. pero creo que es un ejercicio, o sea, sí estamos, Miriam, en una revisión a nivel mundial, a nivel global, de, de, de pues de eso, o sea, sí estábamos realmente en un libre mercado, en una globalización completa, o pues ahora que Donald Trump empezó a imponer estos aranceles, nos fuimos dando cuenta también, y los que a lo mejor no éramos tan técnicos en los tratados, pues nos fuimos dando cuenta de que, oye, India le cobra 60% de aranceles a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿No? Oye, la Unión Europea le cobra 25% a los autos americanos. Pues, ¿por qué? O a lo mejor, digo, era cosas como que no nos preguntábamos, ¿no? Que pensábamos que vivíamos en un mundo, pues, de cero barreras y cero aranceles. No era la realidad. Yo creo que a Estados Unidos hay que darle un poquito esa razón. Quizá la forma en que lo está haciendo no nos encanta, ¿no? Porque sí está creando un caos, ¿no?
hay mucha confusión. Y es un poco este tema de las barreras también no arancelarias, ¿no? Que muchos países utilizan estas barreras para proteger a sus industrias. Otra vez, ¿no? También Estados Unidos lo hace, también Canadá. En el caso de Canadá, pues frente a Estados Unidos, pues el tema del dairy o de los lácteos ha sido un tema brutalmente sonado que Estados Unidos lo ve como algo injusto, ¿no? Sí, creo que es bien importante lo que mencionas, ¿no? Estas barreras no arancelarias que Estados Unidos analiza no nada más es un documento en contra de México, ¿no? O que reconoce o que identifica las barreras no arancelarias que tiene México, sino como bien mencionabas, es un documento muy extenso donde identifica las barreras no arancelarias de, pues, prácticamente todos los países, ¿no? Sí, Em, y ahora me gustaría regresarme al tema de las reglas de origen y esto que comentábamos de la triangulación, ¿no? O sea, igual para contexto, el tema de la triangulación es, Estados Unidos está muy preocupado en que lleguen importaciones a su país de países como China, sobre todo, a través de otros países socios como ya sea México, Canadá y otros países del sureste asiático, ¿no? Y aquí me gustaría comentar que un uno de los sucesos relevantes recientes, desde mi punto de vista, es que, no sé, hace 3 meses, este tema de triangulación, desde mi punto de vista, estaba muy enfocado en México. O sea, era Estados Unidos diciéndole a México, no quiero que los productos chinos lleguen desde tu país, ¿no? Y me parece que con estos últimos aranceles y estas nuevas negociaciones, el foco se ha diluido también hacia otros países. O sea, por ejemplo, con Vietnam, ¿no? Pactó un arancel del 20% para las importaciones vietnamitas, pero de 40% para aquellas importaciones que vengan de otros países a través de Vietnam que no sean vietnamitas, ¿no? Entonces, creo que ahí también reconoce que este tema de la triangulación no es nada más específicamente de México, sino de muchos otros países. Y para mí este reconocimiento, sobre todo en este acuerdo en el que se llegó con Vietnam, es importante para México, ¿no? Porque pierde el foco completo de atención, ¿no? sí, Em, y ahora, en el tema de reglas de origen, justo comentabas que puede haber un endurecimiento, ¿no? Yo coincido contigo en que va a ser uno de los temas principales en la agenda de Estados Unidos de cara a la revisión slash renegociación del tratado. Y para mí una señal bien importante fue el tema, por ejemplo, del arancel que se le puso a la industria automotriz mexicana, ¿no? Inicialmente se nos había puesto, bueno, había un 25% a nivel mundial, pero en México se excluía a todos aquellos autos o autopartes que cumplían con el tratado, así como el arancel original. Y después de un mes y cachito, se decidió que de esos que sí cumplen con el tratado, solamente iban a estar exentos los que tuvieran origen estadounidense. Entonces, no sé tú qué piensas, pero a mí me pareció como una señal clara de que van a tratar de empujar más, no nada más esta regla de origen de Norteamérica en su conjunto, sino posiblemente un mayor contenido estadounidense, ¿no? En algunas industrias. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tan preparada crees que está la industria mexicana para cumplir con reglas de origen más estrictas y por ende, pues evitar aranceles, ¿no? sí. A ver, yo creo que todo el tema de reglas de origen, sector automotriz en particular, y también el tema del acero y del aluminio, Miriam, da para una reflexión bien profunda, ¿no? Hay varios factores involucrados. Uno de esos factores es la desconfianza, ¿no? O sea, sí hay una desconfianza, o al menos así arrancó todo este tema, de esta parte del transshipment, ¿no? Es que si no ponemos ciertas reglas de origen y hacemos ese conteo, digamos, individual de las partes, podrían estarnos metiendo productos de otras regiones, ¿no? Más allá de si el país de origen es un enemigo o no de los Estados Unidos, si es China o si es Rusia, simplemente es cómo privilegiamos pues mayor producción, productividad, innovación y costo en la región, ¿no? Esa fue la solución. Digamos que la regla de origen es una herramienta para cumplir con un deseo que es mucho más profundo que la herramienta per se, ¿no? Creo que esa desconfianza sigue estando ahí, principalmente en algunas industrias. Se le agregó todo el componente, Miriam, de seguridad nacional y esa desconfianza todavía incrementa, ¿no? Después de la pandemia,
Porque el tratado que firmamos es pre-pandemia, ¿no? Y ya incluía un tema de reglas de origen, pero luego viene la pandemia, luego viene todo el tema de relocalización, de-risking, decoupling from China, y entonces se incrementa, digamos, que toda esta, pues sí, desconfianza de dónde viene este producto. ¿Cuál es el origen del acero? ¿Cuál es el origen del aluminio? ¿Cuál es el origen de las partes? Y creo que ahí lo que a mí más me preocupa de las reglas de origen es que Estados Unidos se vaya muy, muy, muy a la derecha de decir, bueno, es que ya no es solamente que se haga en México, en Canadá y en Estados Unidos, sino que ahora se tiene que hacer en Estados Unidos para estar completamente seguros de que sí fue hecho en nuestro territorio. Eh, una ventaja que hoy tenemos es que sí existe la tecnología para identificar o más bien para hacer toda esa trazabilidad de los productos. A lo mejor va a requerir tiempo e implementación de esta tecnología para que los tres socios comerciales estemos plenamente seguros de que los bienes están hechos en Norteamérica. Eh, el otro tema, y creo que no hemos, ni Canadá ni México, hemos todavía, creo que sí lo vamos a lograr, pero todavía no hemos sido suficientemente eficientes en venderle la historia a los Estados Unidos de que el hecho en México y el hecho en Canadá es brutalmente más benéfico para Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Incluido por un tema de déficit, ¿no? Y ahí hay unas discusiones también muy profundas del tema del déficit. Está claro que Donald Trump quiere disminuir el déficit y una de las formas de disminuir el déficit es traer más producción a su región, incluido Canadá y México, ¿no? Hoy hacíamos un ejercicio con Emilio Cadena, con nuestro presidente, y nuestro economista en jefe aquí en la fundación, Víctor Colosio, y yo quería entender más el tema de cómo puedes medir el déficit, ¿no? Porque el déficit frente a Estados Unidos tiende a crecer siempre, Miriam. O sea, si lo vemos así de manera bruta, pues hace 20, 25 años el déficit con México era de 30,000 millones de dólares. En la primera administración de Donald Trump era de 60 y ahorita andamos en los 180,000 millones de dólares. El déficit de Estados Unidos con México. Entonces dices, wow, pues creció muchísimo. Si lo ves nada más de esa forma simple. Pero si lo ves como un coeficiente de la relación entre la importación y la exportación mexicana estadounidense, la verdad es que está bastante flat, es decir, siempre está creciendo las ventas de Estados Unidos a México, como también siempre están creciendo las ventas de México hacia Estados Unidos. Entonces, como coeficientes, México es muy, muy buen socio comercial de Estados Unidos, por lo que nos vende, lo que nosotros producimos y lo que le vendemos. Si bien le vendemos más de lo que ellos nos venden, ese coeficiente es parejo. Si lo comparas con Vietnam, es brutal la diferencia. Vietnam le vende 1,000 a Estados Unidos y Estados Unidos le vende 5. O sea, hay una diferencia de 995. En México es casi pareja, ¿no? Y hay todo un tema de coproducción conjunta, etcétera. Canadá incluso está mejor posicionado que México. O sea, el déficit es menor para Canadá y la correlación es todavía más grande. Pero no hemos hecho todavía ese caso, ¿no? Creo que todavía Estados Unidos y al menos esta administración no nos han comprado esa historia. Y creo que estos 90 días nos dan todavía esa ventana de oportunidad. Y hay muchas historias que tenemos que comprar, vender, y hay muchos datos que tenemos que mostrar ahí. El tema del déficit va a ser un tema. Yo creo que Donald Trump va a retomar el tema. En algún momento le llamaba subsidio incluso, ¿no? Y creo que va a retomar eso, creo que lo quiere reducir. Y ahí entra el otro factor que a mí me da también miedo, Miriam, es
que Estados Unidos se empieza a acostumbrar a recaudar muy, muy buen dinero vía los aranceles. Y tú seguramente habrás escuchado al secretario Bessent hablar del mes de junio, cómo recaudaron 30,000 millones de dólares en un solo mes. Están apostando para recaudar 50,000 millones de dólares a partir del mes de septiembre y llegar a casi, creo que 320,000 millones de dólares al cierre del año. 320,000 millones de dólares vía aranceles, es más grande ese ingreso que toda la inversión extranjera directa en Estados Unidos en un año, que es de 280,000 millones de dólares. Una vez que lo tienes, Miriam, así sea negativo de dónde viene, te vuelves adicto a eso. O sea, yo sí creo que empieza a haber una adicción. Nosotros hicimos un survey aquí en la fundación, que de hecho es un survey público que pueden ver en nuestro portal. Se le preguntó a 1,000 votantes americanos muchas cosas referentes a México, a los aranceles, a la aprobación de Donald Trump en ciertas cosas, etcétera. Pero una tiene que ver con si veían los votantes americanos la implementación de aranceles como una medida para ejercer presión en otros países para obtener cosas positivas. El ejemplo claro, la migración. Oye, impones aranceles a México para que baje la migración y luego se los quitas. Bueno, ese era la mayoría. Hace 3 meses la mayoría de los votantes decían, los aranceles es una buena herramienta para ejercer presión en los países. Hoy ya dio la vuelta y la mayoría de los votantes americanos ven los aranceles como una buena política pública. Y tiene que ver con esto de que nos estamos acostumbrando. ¿Quién paga el arancel? Nadie lo pregunta, ¿no? ¿Quién está pagando ese impuesto? La recaudación ahí está, ¿no? Pero son cosas que necesitamos ir pensando en estos 90 días. Qué interesante, está súper interesante esto que comentas de la encuesta, porque justo yo me había quedado en que el estadounidense promedio no estaba de acuerdo con los aranceles. Por ejemplo, sí estaba de acuerdo con las políticas de migración, pero no necesariamente con los aranceles. Ahora, me parece que tal vez dado que en temas de efectos en bolsa y demás, como que ya se tranquilizó el mercado, otro arancel y no pasa mucho, creo que también eso puede ayudar a esa percepción, ¿no? Ahora, como bien mencionas, también creo que el impacto de los aranceles no se ha visto del todo todavía en precios en Estados Unidos y entonces pudiéramos ver una reversión nuevamente si es que se empieza a ver algún impacto inflacionario por aranceles, ¿no? Porque pues hasta ahorita muchas de las empresas habían contenido un poco el impacto y en el momento en el que empiecen de verdad a trasladarlo al consumidor, porque pues ya no se aguanta más, ¿no? Entonces ahí puede generar un impacto negativo, pero habrá que ver, está muy interesante esto. Mi pregunta ahí, Miriam, en eso de cuando el consumidor americano, que es el que, digamos, el que nos interesaría que viera ese tema inflacionario para que haya un Ujú, efecto negativo en contra de los aranceles, pues es el consumidor americano, ¿no? Para que claro. después digamos que haga una presión a su gobierno y que el gobierno decida reducir los aranceles. Yo no estoy tan seguro de que vayamos a ver ese efecto en algún momento. Al menos no de manera general en todas las industrias, Miriam. Hemos platicado con cientos de empresas y diferentes industrias y creo que cada una tiene diferentes estrategias. Hay empresas, por ejemplo, de consumo, digamos, marcas de textiles, de ropa, de tenis, de calzado, etcétera, que no solamente es que estén absorbiendo el costo las empresas, sino que lo están dispersando en todo el mundo. Si, si tengo que pagar un arancel de 20% para el mercado de Estados Unidos, pero es mi consumidor más leal y el de mayor poder adquisitivo, para no tener que subirle el precio a ese consumidor, pues prefiero diversificar mi costo en el otro 40 o 50% de mi mercado que está en el resto del mundo y subirle el precio a ellos, porque ellos no son mi mayor consumidor. Si pierdo el de Estados Unidos, pierdo mi negocio. Ya. Pero si pierdo el de otros pequeños países, no. Entonces, yo creo que algunas industrias de algunas empresas
no es que vayan a transmitir todo el, digamos que todo el costo a Estados Unidos. Y luego esa es la estrategia del, digamos, del productor, de la empresa, pero luego tienes el que, pues el exportador y el importador y el distribuidor, o sea, en toda una cadena se puede ir, digamos que paliando ese costo. Entonces, yo no estoy yo no estoy tan claro, y eso no lo digo como algo positivo, sino pues a lo mejor nunca ese efecto se ve tan nocivo en el consumidor y por lo tanto, pues no hay una presión, ¿no? Sí, qué interesante. Eso explicaría por qué se ha postergado tanto el efecto hasta ahora, ¿no? Porque no es como que, digo, ya tenemos datos de inflación en Estados Unidos no tenemos todavía el de julio, pero sí de junio, y ya vieron aranceles que entraron desde marzo, abril, mayo, ¿no? Y no hemos visto Sí, un efecto tal cual. Entonces, digo, creo que sí es bien interesante esto que comentas, que pudiera ser justo, o que retrase el efecto, o que simplemente lo veamos de forma moderada, ¿no? sí, Tampoco vamos sí, a seguir viendo un efecto deflacionario, ¿no? Pero a lo mejor no un impulso tan fuerte en precios como hubiéramos esperado. Pero ahora, exactamente. justo en todo este contexto que estamos hablando, es claro, pues que la incertidumbre continúa, ¿no? Por un lado, en precios, en México, por ejemplo, obviamente la noticia de una pausa arancelaria y de que no se haya subido el 25 al 30% es muy positiva, pero aún así te dan un margen de 90 días adicionales, que como decíamos, se puede pegar con la revisión. Una revisión que tiene como fecha pues establecida, 1 de julio de 2026, que se junten los tres países y decían si van a continuar con el tratado, pero entonces eso ya nos lleva a 2026, a mitad de Sí. 2026, ¿no? Entonces, claramente vamos a seguir en un contexto, si bien en una posición comparativamente favorable con nuestros competidores, existe cierto grado de incertidumbre todavía sobre la mesa, ¿no? Mi pregunta hacia ti sería, en este contexto, creo que el speech de nearshoring, que tú y yo platicamos muchas veces, a ti te gusta el término ally shoring, ¿no? Sí. Em, Platicamos muchas veces, tuvimos foros sobre este tema. Me parece que ahorita es claro que está en pausa, ¿no? Nosotros, como sabes, hacemos un tracker de nearshoring y lo seguimos haciendo a la fecha. No necesariamente se han desacelerado los indicadores, pero sí se han quedado en pausa, ¿no? O sea, de algún momento en el que venían creciendo, se estancaron y ahí están. Pareciera que están en un wait and see. ¿Sabes qué? Yo aquí me espero y vamos a ver cómo siguen estas negociaciones, esta revisión, etcétera, para volver a reactivarlo, ¿no? Sí. Mi pregunta sería, en esta nueva reestructura comercial que estamos viendo, ¿crees que México todavía podría posicionarse como un hub regional para América del Norte? A ver, si logramos vender esa narrativa con Estados Unidos, de ese sistema de coproducción en Norteamérica, que yo me veo muy positivo logrando eso por todo lo que está sucediendo en el mundo y el tema con China creo que va a profundizarse todavía más mientras avancen los desarrollos en materia de semiconductores, de drones, de temas de energía solar, de plantas nucleares, en temas de data centers, etcétera. Creo que se va a profundizar al menos la carrera tecnológica con China y eso va a permitir que Estados Unidos voltee a ver a sus aliados. Ahora, sus aliados, pues vaya, podemos ver cuáles fueron los primeros acuerdos que Estados Unidos firmó, ¿no? Eh, y Estados Unidos hoy está tratando de hacer un cerco asiático con China, ¿no? Y por eso las negociaciones con Vietnam, con Malasia, con India, etcétera. Y luego sus aliados, Australia, Reino Unido, Japón, Corea, entonces, que son como más aliados también tecnológicos. En muchos de esos países tienen bases militares, entonces también son aliados militares. Y lo que a mí me preocupaba mucho, Miriam, es que nos habíamos quedado como que en la cola de la negociación, ¿no? O sea, frente a esos aranceles recíprocos que iban al 1 de agosto, pues como que Canadá y México, pues fue en el último día, ¿no? O sea, fue un día antes que logramos entrar, pero hubo muchos acuerdos a las cartas firmadas con el presidente Donald Trump, aquellas 27 cartas que mandó
a los primeros ministros y a los presidentes. Entonces ahora, puede volver esa ola. Primero, el tema del nearshoring, y tú creo que lo dijiste muy bien, sí había un crecimiento en los datos. O sea, a mí a quien me pregunta, oye, el nearshoring fue una bomba de humo, fue una, ¿cómo le digo? Una cortina. No, o sea, hay muchos datos que te muestran que el nearshoring para México después de la pandemia, sí, realmente México capitalizó, a pesar de muchas cosas que estaban sucediendo en México, ¿no? Nosotros sacamos una gráfica en la fundación del cruce de camiones comerciales en la frontera, ¿no? Por ejemplo, que es un dato pues, sumamente práctico, o sea, cuántos camiones con carga pasan todos los días en la frontera. Y de un año a otro se incrementó hasta en un 1.2, 1.3 millones de cruces nuevos de camiones de carga. Estás hablando de casi 100,000 o más bien de 100,000 nuevos cruces al mes. O sea, sí hay datos que te demuestran que el nearshoring existió. ¿Está en pausa? Yo también creo que está en pausa, ¿no? Ahora, el que esté en pausa no quiere decir que esté en pausa solamente para México. O sea, eh, yo no veo muchas empresas tomando decisiones multimillonarias, al menos de producción de manufacturas, no sé, plantas automotrices, etcétera, en otras partes del mundo, ¿no? Quizás sí en temas como data centers o producción energética, porque eso no hay de otra. O sea, no hay forma de que se puedan esperar los países en hacer estas inversiones, ¿no? Pase lo que pase. Pero en temas de manufactura pareciera que todo está en pausa, menos Estados Unidos. O sea, Estados Unidos me parece que, pues no es que haya una pausa, ¿no? Sabemos los anuncios, a lo mejor sí están en wait and see, pero los anuncios, pues son de por día, Miriam. No he visto el dato de la inversión extranjera directa en los Estados Unidos. Yo creo que sí, Donald Trump va a lograr un dato de inversión extranjera. Él habló, no sé si te acuerdas, en la primera semana de su mandato, él dijo que quería llegar a al trillón de dólares de inversión extranjera directa durante su mandato. Estás hablando de 250,000 millones de dólares, pero creo que lo que va de anuncios ya van 2 trillones de dólares. Ahora me pregunta si Tim Cook y Apple van a invertir los 600 billones de dólares que firmaron en la Casa Blanca. No lo sé. O sea, eh, no sé si Sam Altman y Qualcomm van a abrir el trillón de dólares, 600,000 millones de dólares en infraestructura de AI. No lo sé. No sé si son anuncios, quieren quedar bien con el presidente, van a ser solamente una parte. Lo que sí sé, y los datos lo comprueban, es que en Estados Unidos hoy no existe la capacidad de talento demográfico para todas esas inversiones. Y quiero pensar, y toco madera, para que México sí sea un país receptor de muchas de las inversiones que se van a tener que hacer en estos años para seguir avanzando en la coproducción de Norteamérica, ¿no? Sí, de acuerdo. Y algo que llamó también la atención es justo en todo este proceso de anuncio de aranceles, de negociaciones y demás, me parece que el único tratado que Estados Unidos reconoció vocalmente fue el tratado con México y Canadá, ¿no? El TEMEC. O sea, esta exención de aquellos productos que cumplen con el tratado no tienen arancel. No se Sí. dio para ningún otro país ni región con la que Estados Unidos tenga tratados. A ver, no es que Estados Unidos sea una economía muy abierta, como bien mencionabas, el hecho de que otros países tengan aranceles tan altos con Estados Unidos es porque Estados Unidos no necesariamente es el país que más tratados tiene, incluso es el que menos, ¿no? No como Sí. México, que efectivamente es uno de los que más tratados tiene con el resto del mundo. Pero bueno, mi punto era, el TEMEC fue el único tratado que se reconoció en voz de Estados Unidos y en voz de Trump y de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que eso Y, para mí es una señal, ¿no? y bueno, o sea, y a eso súmale el que, pues es un tratado que el propio Donald Trump y su equipo, Claro. digamos, redactaron, escribieron, firmaron, lo ven como un avance enorme frente al pasado, hacia el anterior tratado,
y él lo ha dicho muchas veces, es el mejor tratado comercial que se ha firmado y es el ejemplo de muchos otros tratados. El embajador Greer, que es el ahora cabeza de USTR, pues básicamente es uno de los que redactaron ese tratado y entonces eso también te da confianza a ver, yo creo que podría él buscar la prevalecencia del tratado y la señal que tú bien dices, o sea, el que sí se utilizó el tratado bajo este nuevo contexto de aranceles, pues es muy positivo, ¿no? Eso no quiere decir que no lo puedan rehacer, ¿no? O que no quieran Ujú. agregarle artículos, capítulos, industrias, reglas nuevas, etcétera. Yo creo que eso sí va a suceder. Tenemos que buscar que sea lo mejor para México también, ¿no? De acuerdo. Muy rápidamente, para ver si nos da tiempo de tomar un par de preguntas, si tuvieras que dar 3 recomendaciones puntuales para que México maximice esta oportunidad comparativa que tenemos en este momento, pero también que minimice los riesgos que pueden existir justo en este proceso de revisión, renegociación, ¿cuáles serían? A ver, la primera es que evidentemente ahorita todo el enfoque es frente a Estados Unidos, ¿no? O sea, hay que sacar esto adelante, hay que revisar, renegociar y llegar a un acuerdo positivo y un ganar-ganar para los tres países, incluido Canadá. Mi primer consejo es creo que en Canadá podemos encontrar un buen aliado y creo que México, Canadá podrían hacer un mejor caso frente a Estados Unidos. Y creo que bueno, la semana pasada vimos creo que fue el secretario de Finanzas y la canciller o el canciller de Canadá que viajaron a México. Ujú. Creo que tanto Canadá se tiene que dar cuenta de la posición privilegiada que México tiene frente a Estados Unidos y tenemos que hacer mejor equipo. Lo segundo es estos países que yo te comentaba de aliados. No sé si ahorita por el scope no nos está dando la vida, Miriam, ni a las empresas, a los fondos, a los inversionistas, a los emprendedores y al propio gobierno de salir y pues ir a Japón y ver, vaya, Japón está en una situación muy particular por su demografía, por decrecimiento, etcétera. Australia, India, ¿qué podrían hacer esos países si tuvieran un buen aliado en México de coproducción para Norteamérica? Y creo que podríamos empezar visualizar algunos proyectos de largo plazo con esos países. Y mi tercera recomendación es, a ver, el Plan México a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ver el plan, ¿no? O sea, el papel, si ves las diapositivas del Plan México, creo que a todos nos hace sentido, ¿no? O sea, generar estos polos de competitividad, invertir en las industrias esenciales, talento, bla, 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 bla. Creo que no hemos puesto el capital en donde estamos viendo el futuro de México. Si el Plan México es el futuro de México, pues entonces hay que poner el capital en ese futuro de México, ¿no? Tendríamos que estar poniendo, no solamente lo digo por gobierno, ¿no? Me refiero a las Afores, a los Family Office, etc. Tendríamos que estar invirtiendo en esto que estamos hablando, Miriam. Si realmente creemos en el nearshoring o en el ally shoring, o como le quieran llamar en este sistema de coproducción con Estados Unidos, o en las manufacturas, o en el sector automotriz, deberíamos de estarle apostando a eso. Hay un ejemplo muy práctico, ¿no? Hay un libro que ahorita estoy leyendo que me gusta mucho, se llama Apple in China, ¿no? Un chavo que se llama Patrick McGee, que ha estudiado los últimos 20 años de la incursión de Apple en China, de lo que hicieron en China, de cómo encontraron un sistema de producción del Apple, del iPhone, etcétera, ¿no? Pero más allá de si estamos de acuerdo de si Apple está en China y si produce todo allá, etcétera, lo que sí China desarrolló extremadamente bien es le llaman contract manufacturing, ¿no? O sea, son como estos contratistas de manufactura, ¿no? Son tan especializados, no tienen una marca per se, es el Foxconn, ¿no? Es el Medtronics,
no tienen una marca per se, le producen a alguien más, pero fueron tan inteligentes, tan capaces, basados en talento, de producir cosas tan sofisticadas como un iPhone, ¿no? Que a lo mejor hace 30 años era imposible que China fuera a producir eso. En México no tenemos un contract manufacturing después de 40 años de tener una industria automotriz tan fuerte como la mexicana. No lo tenemos en medical devices, no lo tenemos. Tenemos contract manufacturers del exterior que producen en México, en Guadalajara, en Tijuana, en Mexicali, en Monterrey, etcétera. Pero México nunca ha sido capaz de crear su propio contract manufacturing. ¿Y por qué? Pues porque nunca invertimos en eso. O sea, no hubo una estrategia de inversión en eso, una tesis de inversión, a lo mejor de 20 o 30 años. Bueno, otros países sí lo tuvieron. Taiwán lo tuvo, India lo tuvo, Corea lo tuvo, Japón lo tuvo, principalmente países asiáticos, Alemania también. Entonces, esa sería mi recomendación. Si estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que tomar una decisión de dónde poner el dinero, si existe el capital, digo, si algo, creo que sí existe el capital en México y sí podríamos jalar el capital de fuera para hacer esas inversiones estratégicas de largo plazo. Se han hecho inversiones también, creo, innecesarias y poco productivas para el futuro de México. Y creo que esta respuesta que me das está ligada, viene muy ligada con algunas preguntas que tenemos aquí, que voy a resumir en una. Justo cómo afecta estos aranceles o este proceso de incertidumbre y qué impacto tiene en la economía mexicana, qué sectores podrían ser los más afectados, ¿no? Bien, Em, Digo, desde mi punto de vista, los datos hasta ahora, así como en Estados Unidos, han venido mixtos. No se ve realmente todavía un impacto directo del tema de aranceles sobre, por ejemplo, exportaciones mexicanas. El dato ha venido bien. Pudiéramos pensar que es justo los exportadores adelantándose a la implementación del arancel o no, ¿no? O sea, pudiera ser que se sigue exportando. Se ha hablado mucho de que los aranceles tal cual no se han estado implementando todavía, son tan complicados de calcular porque son 50% al acero y al aluminio, 50% al cobre, pero si ya tienes, si tu coche tiene esto, pero si ya está bajo el arancel del coche, entonces no sí, los va a tener, etcétera. Así como lo digo de revuelto, así entiendo que está haciendo en la práctica y por ello pareciera que todavía nos están cobrando algunos de los aranceles, que justo esta exclusión de los que sí cumplen con las reglas de origen del tratado, que son el 80%, ha ayudado mucho. Entonces, como resumen, todavía no hemos visto un impacto directo de los aranceles en los datos económicos de México. Desde mi punto de vista, lo que más pudiera afectar en términos económicos pudiera ser la postergación de esta incertidumbre, ¿no? Justo que era lo que mencionabas, a ver si no existe claridad en las reglas del tratado, si se sabe que va a haber una revisión, es la renegociación, y no tenemos todavía definidas cuáles, si va a haber un cambio de reglas o si no, o cuáles van a ser esas reglas, pues entonces es posible que cierta parte de la inversión se quede parada, ¿no? No, otra vez, no desacelerándose, pero sí parada. Ahora, en contraparte, como tú bien mencionabas, hay ciertos esfuerzos del gobierno mexicano, como por ejemplo el Plan México, para impulsar inversiones en algunos sectores en específico y eso pudiera compensar de alguna forma este estancamiento del otro lado, ¿no? Entonces, para concluir, creo que el efecto más relevante para la economía mexicana pudiera ser un efecto de incertidumbre desde mi punto de vista, pero que aún no se ve reflejado, ¿no? Incluso los datos pues casi la primera mitad del año han venido mejor de lo que muchos economistas esperaban, ¿no? No sí. sé si tú tienes algún comentario. No, a ver, en esos datos siempre la gran pregunta es lo que pudiera haber sido, ¿no? O sea, aunque el dato no es negativo, a lo mejor pudo haber sido 2 veces mejor, 3 veces mejor, Sin un ¿no? Trump 2.0, ¿no? Sin ese Sí. Trump 2.0 o con una mejor negociación, o sea, vaya, hay cosas que no podemos cambiar, así son. Eh, yo sí creo, Miriam, que hay industrias afectadas, ¿no? O sea, y
lo tendríamos que ver caso por caso y es difícil ver todo el contexto, pero en el tema de los aranceles de Trump, evidentemente la industria acerera, con sus asegúnes, dónde está ubicada, tipo de empresa, etcétera, creo que este, sí les ha pegado evidentemente el arancel, ya sea a lo mejor porque han dejado de exportar, porque no pueden exportar a ese costo o porque lo han hecho con ese costo. Sí me parece que algunos temas ya más particulares como el tema del tomate, que a lo mejor no tiene que ver con los aranceles recíprocos o de fentanilo o de el IEPA o de la 232, pero pues ahí están, ¿no? Y a lo mejor en otra administración se hubiera logrado, a lo mejor en otra administración de Estados Unidos, se hubiera negociado y se hubiera llegado a un acuerdo, con esta administración no se pudo, ¿no? El tema del ganado, por ejemplo, o sea, México exporta 1.3 billones de dólares en ganado bovino, a pie, digo, sí, en pie, ¿no? Vivo, digamos. Pues es un golpazazazo el que no puedan hoy estar exportando, ¿no? O sea, es enorme. Eh, Se va a subsanar eso probablemente, pero pues va a haber 2 o 3 meses bastante perdidos, ¿no? Y el tema es cuando te vas al pequeño productor. A lo mejor el grande pudo aguantar esos 2 o 3 meses. El pequeño productor es bien difícil que lo logre. Las otras industrias, la automotriz, la acerera, pues a lo mejor como están concentrados en grandes empresas, todavía pueden aguantar, ¿no? Y los datos entonces te están mostrando algo. Si le pones un arancel a los aguacates, si le pones arancel a los mangos, a las piñas, a los peppers o a otro tipo de productos mexicanos, nos preocupa mucho evidentemente el tema eléctrico electrónico con el tema de los semiconductores. Si el tema de los semiconductores es transferible a todos aquellos productos que lleven embebidos semiconductores, o sea, medical devices, etcétera, nos va a impactar mucho. Y hay ahorita varios análisis y estudios corriendo de la 232 en los Estados Unidos, por ejemplo, los camiones de carga o semiconductores o farmacéutica, que sí nos puede afectar brutalmente, ¿no? De Entonces, acuerdo. no nos ha afectado tanto como a lo mejor Pero pudiéramos hay haber sectores supo. que están en riesgo, ¿no? Sí, Ujú. sí. Sí, de Eh, acuerdo. en Pues fin, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que ya llegamos al límite, nos pasamos un poquitín, pero muy nutrida la conversación. Muchas gracias por compartirnos una visión tan completa. Creo que nos dejas claro que hay grandes oportunidades, pero también una agenda de trabajo muy definida si queremos aprovecharlas y también algunos retos importantes en este proceso de renegociación, ¿no? Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias, Enrique. gracias a ti, Miriam, y nos vemos, si me da chance, Pronto. nos vemos pronto y luego en el North Capital Forum en octubre, Claro, para, claro. Te para los que tendremos el quieran Nord Capital participar. Forum en octubre en la Ciudad de México. Así es. Mil Gracias, gracias a Enrique. todos. Saludos. Bye bye.